Audiolibro, La partitura de las sombras. Capítulo 1, El concierto y la chispa. El aire del salón dorado se sentía denso, no solo por el calor de los cientos de invitados, sino por la expectativa. Anya, sentada en el escenario, percibía el peso de esa mirada colectiva como un telón invisible, más pesado que el terciopelo de su vestido. Sus dedos se movían con precisión instintiva sobre las cuerdas del cello, cuyo barniz oscuro y brillante reflejaba los focos. La pieza de Shostakovich era una espiral de melancolía y rabia, y ella la vivía en cada vibración, cerrando los ojos para aislarse del brillo ostentoso del evento benéfico. La música era su única verdad, el único refugio donde la complejidad de la vida, las deudas de su padre, los préstamos impagos, la humillación sutil de tocar para una élite incapaz de distinguir un violín de un cello, se disolvía en una belleza pura. Cuando la última nota se extinguió, dejando un silencio reverente, Anya abrió los ojos. La ovación fue un rugido, pero sus ojos buscaron, sin querer, un punto en la tercera fila. Lo había notado desde el principio, un hombre que no aplaudía con la efusividad forzada de los demás, sino que la observaba con una calma intensa, las manos descansando sobre las rodillas. Era alto, de traje impecablemente cortado, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y una mandíbula firme que sugería propósito. No era la belleza andrógina y pulida que solía habitar el mundo del arte. Ethan Miller tenía una presencia sólida, casi peligrosa. Arquitecto, según había escuchado en la recepción, uno de los principales patrocinadores de la noche. Un hombre que construía imperios, mientras ella solo construía música en el aire. Anya se inclinó para aceptar el ramo de rosas blancas, las manos temblándole apenas. Al bajar del escenario, el bullicio la envolvió, pero logró escabullirse hacia un pasillo lateral. Necesitaba un momento para respirar antes de la obligatoria ronda de sonrisas. Fue entonces cuando lo sintió. Esa presencia, inconfundible, a su espalda. Tu Shostakovich, dijo una voz grave y controlada. Anya se giró. Él estaba allí, demasiado cerca. El olor a sándalo y algo más, algo afilado y peligroso, la envolvió. No es una pieza que suela recibir ovaciones en este tipo de eventos, respondió, sintiéndose inusualmente torpe. Ethan Miller sonrió. La sonrisa no alcanzó sus ojos, que permanecieron oscuros, calculadores. Por eso fue perfecta. Demostraste que la belleza no tiene que ser complaciente. Que puede ser incómoda. Dio un paso más, su voz bajando apenas. Soy Ethan Miller. Y he arruinado mi traje con una copa de champán solo para tener una excusa para no unirme al rebaño de hipócritas. Anya soltó una risa breve, genuina, que no recordaba haber sentido en meses. Anya Volkov, y yo arruiné mi estado de ánimo con la conciencia de saber que un error podría costarme el alquiler de mi padre. La mención de su padre endureció fugazmente la expresión de Ethan, como una sombra que cruza un cristal pulido. Pero desapareció tan rápido como llegó. Problemas reales, murmuró con una cortesía inesperada. Me disculpo por la frivolidad. Se inclinó ligeramente, con un gesto anticuado que la desarmó. Volkov, rusa. Mi abuela. Heredé el cello, el temperamento y un apellido que suena a personaje de Dostoyevsky. Él rió, y esta vez el sonido fue más libre, más humano. No parece que eso sea lo único que heredaste. Tu música tiene fuego, Anya. Quiero verte tocar de nuevo. Ella arqueó una ceja. Hay conciertos la próxima semana en el Teatro Municipal. Las entradas son más baratas. No en un escenario, corrigió, su voz bajando a un susurro que hizo que el pulso de Anya se acelerara. En mi ático. Nadie más que tú y yo. Y quizá una copa de vino que prometo no derramar. El descaro era tan imponente que debería haberla ofendido. Pero la adrenalina del momento se mezcló con el miedo. Ese hombre era un incendio. Y ella, con su vulnerabilidad, era gasolina. ¿Y si digo que sí, señor Miller? Preguntó, sosteniéndole la mirada. Ethan rozó apenas su antebrazo, una chispa que se sintió como una quemadura. Entonces tendríamos que averiguar si la partitura es más emocionante que la vida real, señorita Volkov. Le entregó una tarjeta gruesa, elegante. Te llamaré mañana para la hora y el lugar. No lo pienses demasiado. Luego se alejó, fundiéndose con la multitud, dejando a Anya sola con el eco de la música que había terminado. Y el retumbar sordo de una melodía completamente nueva que acababa de nacer en su pecho. Miró la tarjeta. En el reverso, con una caligrafía firme y enérgica, solo una palabra, peligro. Capítulo 2, Citas bajo la superficie.
Anya no podía borrar la palabra peligro de su mente. La tarjeta de Ethan era un recordatorio constante, no solo de su atrevimiento, sino de la extraña excitación que le había dejado. Una parte de ella, la pragmática, la que había aprendido a desconfiar de las promesas, le gritaba que se mantuviera alejada. Pero la otra, la artística, la que respondía a la pasión y al desafío, ya había tomado una decisión. La llamada de Ethan llegó puntual, a las 10 de la mañana. No fue una invitación, sino una orden amable. Estaré a las 7. Vístete para cenar. No tomes tu coche. Envíame tu dirección. En lugar de sentirse intimidada por la audacia, Anya se sintió intrigada. Era como si hubiera entrado en una obra donde él escribía las reglas, y por primera vez en mucho tiempo, decidió dejarse arrastrar por la corriente. A las 7 en punto, un coche negro y silencioso se detuvo frente a su modesto edificio. El chofer, un hombre de rostro serio y mirada alerta, la llevó no a un restaurante de moda, sino a un estudio de diseño industrial con vistas al río, un espacio que respiraba éxito y minimalismo brutalista. Ethan la esperaba allí, con una copa de champán y una mirada que prometía más que el vino. La cena fue exquisita, preparada por un chef privado que desapareció tan pronto como sirvió el postre. Y allí, bajo la luz tenue que recortaba la silueta de la ciudad, Anya comenzó a rascar la superficie pulcra de Ethan Miller. Habló de arquitectura con la pasión de un artista, comparando la composición de un rascacielos con la estructura de una fuga de Bach. Habló de su pasado, de haber crecido con poco y de la necesidad obsesiva de construir algo sólido, duradero. Era el retrato de un hombre hecho a sí mismo, un anti-héroe moderno. Hay un fuego en ti, Anya, dijo él, inclinándose sobre la mesa, la luz proyectando sombras ambiguas sobre su rostro. Te escondes detrás de tu cello, de la música de otros. ¿Qué construirás tú? Música que dure, que sea honesta, respondió ella, sintiendo que él la veía con una claridad perturbadora. La honestidad es un lujo caro, murmuró Ethan, desviando la mirada hacia la puerta. Se levantó bruscamente para atender una llamada en el balcón. Su voz era baja, tensa, cargada de un lenguaje críptico sobre activos y una fecha límite que se acerca. Cuando regresó, su semblante era de nuevo sereno, pero Anya había visto la grieta. Negocios, dijo con un encogimiento de hombros, demasiado casual. ¿Qué clase de negocios te obligan a hablar en código? Ethan tomó su mano. Sus dedos cálidos y firmes envolvieron los de ella con autoridad. Negocios que te permiten cenar aquí, Anya. Que te permiten no preocuparte por el alquiler de tu padre. ¿Me juzgas? Ella apartó la mirada. No podía hacerlo. También había cargado con la sombra de las deudas de Dimitri, aceptando trabajos que detestaba. No, pero me intriga la oscuridad que llevas puesta, Ethan. Entonces, la puerta del estudio se abrió sin previo aviso. Una mujer entró, alta, elegante, con el cabello rubio como hielo y la seguridad de quien está acostumbrada a dominar cada habitación que pisa. Ethan, no sabía que habías traído compañía, dijo Victoria Sterling, su voz baja y venenosa. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron a Anya de pies a cabeza, evaluándola como si fuera una pieza de mobiliario defectuosa. Ethan no se inmutó, pero su agarre sobre la mano de Anya se endureció. Victoria, es una cena de negocios, aunque informal. Te presento a Anya Volkov. Es una chelista excepcional. Encantada, Anya, respondió Victoria, extendiendo una mano que no invitaba a ser tomada. Soy Victoria Sterling, su ex socia de negocios, y, dadas las circunstancias, la mujer que te advierte, ten cuidado con la música que eliges tocar en este estudio. Algunas partituras tienen notas falsas, que pueden costar muy caro. Su sonrisa fue un triunfo cruel. Anya sintió una punzada de celos. Y la confirmación de su miedo, se había metido en un juego peligroso. Y Victoria Sterling era una jugadora experta. Capítulo 3, el primer secreto. La advertencia de Victoria Sterling resonó en la cabeza de Anya durante toda la noche. Ethan la había sacado de allí con una celeridad inusual después del encuentro, disculpándose de manera superficial por la intromisión profesional. Pero Anya no era ingenua. Había visto la tensión, esa historia no resuelta que pendía entre ellos como un péndulo de cristal a punto de romperse. Los días siguientes fueron una vorágine de romance intenso. Ethan inundó su vida de atenciones, llevando el lujo a su mundo de una forma que la hacía sentirse incómoda y eufórica a partes iguales.
La visitaba en su apartamento, se quedaba a escucharla practicar y la llevaba a lugares exclusivos donde la gente lo observaba con una mezcla de respeto y temor. Él era su droga, su distracción y su mayor interrogante. Una tarde, mientras Ethan estaba en una reunión urgente en la ciudad, Anya se encontró sola en el ático. Había dejado su cello allí después de una práctica improvisada. La inmensidad del lugar resultaba opresiva sin él. La curiosidad, esa vieja enemiga, comenzó a roerla. Ethan vivía con una pulcritud casi clínica, sin desorden, sin huellas. Era un hombre sin pasado visible. Caminó hasta su escritorio de caoba maciza. Estaba perfectamente ordenado, salvo por un pequeño compartimento en la parte trasera de un cajón, que no había cerrado bien. Dentro, Anya encontró una libreta negra, encuadernada en cuero. Era demasiado pesada, demasiado antigua para ser solo de trabajo. La abrió con dedos temblorosos. No eran planos arquitectónicos, era una especie de diario, escrito a mano con una letra cursiva firme. Los primeros meses eran notas técnicas sobre construcción y finanzas, pero luego el tono cambiaba. 24 de junio, el trato está cerrado. Los fondos se canalizan a través de LA Proyectos. El idiota de Bressler cree que es una inversión inmobiliaria legítima. Necesito un testaferro creíble. Juro que no lo hago por codicia. Es por la vieja deuda. El sacrificio de mi padre no será en vano. Un escalofrío recorrió la espalda de Anya. Fondos, testaferro, sacrificio, aquello sonaba menos a negocios legítimos y más a la trama de una película negra. Pasó las páginas hasta una entrada más reciente. 3 de octubre, Victoria se está acercando demasiado. Conoce el patrón. Necesito un ancla, algo puro. Anya, ella es el contrapeso a esta mierda. Si me descubre, todo se desmoronará. Y lo peor de todo, su música se silenciará. No puedo permitir que mi oscuridad la toque. Anya cerró el cuaderno de golpe. El sonido resonó en el silencio. Su corazón golpeaba una melodía asincrónica en el pecho. Él no solo tenía un secreto, la estaba usando. Era su redención, su escudo moral, su ancla ante un mundo corrupto. Justo en ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Leo, su amigo crítico de arte. Leo, ¿sigues con el arquitecto de las Torres Gemelas? Ten cuidado, Anya. Hice unas llamadas. Su ex socia, Victoria Sterling, tiene un historial turbio. Y la firma de Ethan fue investigada por fraude hace unos años. El caso se cerró por falta de pruebas, pero a veces la falta de pruebas solo significa que son muy buenos limpiando. Mándame un sí, si necesitas que te saque de ahí. Anya tecleó un tembloroso estoy bien y guardó la libreta exactamente donde la había encontrado. Minutos después, Ethan regresó. Su rostro estaba tenso, pero al verla allí, su expresión se suavizó con una máscara de alivio. Anya, no esperaba encontrarte aún aquí. Se acercó a ella, tomándola por la cintura. Sus ojos, sin embargo, no solo hablaban de amor, había pánico escondido en el fondo oscuro de su mirada. El beso que siguió fue más una pregunta que una caricia, una súplica muda por conexión. Anya se aferró a él, no por deseo, sino buscando la verdad en su toque. Decidió darle una oportunidad, solo una. No le preguntaría por la libreta, ni por Victoria, ni por el fraude. Solo quería una muestra de honestidad, aunque fuera mínima. Esa noche, en la intimidad de su refugio de cristal y acero, Anya susurró contra su cuello. Dime la verdad, Ethan. ¿Hay algo que debas saber sobre ti? Algo peligroso. Ethan la abrazó más fuerte, su respiración agitada entre su cabello. Sí, Anya, soy un desastre complicado, pero te prometo que nunca haré nada para lastimarte. Yo, necesito que creas en mí. La confesión, aunque vaga, fue un anzuelo. Anya se hundió en su abrazo, desesperada por creer en la luz que él le mostraba, ignorando la oscuridad palpable que acababa de descubrir. Capítulo 4. Juegos de poder. El aire se había vuelto frío. El secreto de Ethan no era una pared entre ellos, sino una corriente subterránea que arrastraba a Anya, obligándola a nadar más rápido para no hundirse. Su relación se había convertido en una danza entre la euforia y la ansiedad. Ethan seguía siendo un amante atento, un compañero cautivador, pero sus ausencias eran cada vez más largas, sus llamadas más breves y sus ojos más cargados de una preocupación que no compartía. Anya se refugió en su música. Tenía un ensayo importante y necesitaba el dinero para cubrir, al menos, la mitad de las deudas de su padre, Dimitri.
Por su parte, se mostraba inusualmente cooperativo, asegurando haber conseguido un contacto para limpiar el resto de sus problemas financieros. Su repentina tranquilidad era, cuanto menos, sospechosa. Durante una pausa del ensayo, el teléfono de Anya sonó. Un número desconocido. Dudó, pero contestó. Señorita Volkov, la voz era femenina, precisa, con un acento gélido de negocios. Sí, ¿quién habla? Victoria Sterling. Sé que me recuerda. Iré directo al punto. Su padre, Dmitry Volkov, debe una cantidad considerable de dinero. Un dinero que, casualmente, está vinculado a la misma red de la que su querido Ethan intenta zafarse. El mundo pareció girar a su alrededor. Miente, mi padre está arreglando sus cosas. Oh, por supuesto que lo está. Con mi ayuda, verá, Dmitry tiene un gusto exquisito por los préstamos sin respaldo, y mi firma es muy buena en adquirir ese tipo de activos. Ahora, tengo una propuesta que beneficiará a todos. Sálvese usted y a su padre. Y de paso, desintoxica a Ethan de una vez por todas. ¿Qué quiere?, preguntó Anya, apenas con voz. Quiero que lo deje, y si eso no funciona, quiero que busque en sus archivos. Necesito la documentación de él a proyectos que él ha escondido. Es el hilo que me permitirá desenmascarar una red más grande. Me ayuda, y la deuda de Dmitry desaparece. No lo hace, y su padre no solo irá a prisión, arrastrará a su hija con él en un escándalo que acabará con su carrera. Victoria colgó sin esperar respuesta. Anya se quedó inmóvil, el teléfono aún en la mano, con el corazón latiendo una furia helada. Sterling no era solo una rival, era una extorsionista. Había puesto la vida de su padre y su futuro en el filo de una navaja. Lo más escalofriante era que la mención de él a proyectos confirmaba la autenticidad de la libreta de Ethan. Necesitaba hablar con Leo. A la mañana siguiente se encontró con él en una pequeña cafetería, buscando en la rutina el refugio de su amistad. Leo era su roca, su voz de la razón, un hombre de camiseta y sarcasmo, perteneciente a un mundo más simple, muy lejos del glamour turbio de Ethan. Leo, estoy en problemas, confesó. Le contó todo, la llamada de Victoria, la deuda de Dmitry, la libreta. Leo palideció. Anya, esto es serio. LA Proyectos fue una pantalla de lavado de dinero investigada hace 2 años, la que te mencioné. Se decía que había un pez gordo detrás de Ethan, alguien que usaba su firma para blanquear fondos. Y Victoria, no es una ex socia despechada. Fue su mano derecha, una mujer sin escrúpulos, que lo conoce mejor que nadie, sus debilidades, sus secretos. Ella quiere que lo traicione, susurró Anya. Que busque los documentos que lo incriminan. Leo apoyó la barbilla en la mano, pensativo. Esto ya no es un romance, Anya. Es un campo minado. Si Victoria sabe que él oculta algo, la policía también podría estar detrás. Ethan no es solo un empresario. Está involucrado en algo muy peligroso. Y tú estás justo en el medio. Un coche sin distintivo se detuvo frente a la ventana de la cafetería. De él bajaron 2 personas, un hombre de traje y una mujer de cabello gris y mirada de acero. La mujer abrió una libreta de notas, observando el interior del local con precisión quirúrgica. Leo la reconoció al instante. Mierda, esa es la detective Elena Torres, de la Unidad de Delitos Financieros. Están olfateando algo. Le tomó la mano con urgencia. Escucha, no confíes en nadie. Y no hagas lo que Victoria te pida. Tu mejor opción es hablar directamente con Ethan. Dile la verdad. Descubre si su amor vale más que su vida criminal. Anya miró a la detective Torres, sintiendo que un nudo helado se cerraba en su estómago. La red se estrechaba. Estaba atrapada entre el chantaje de Victoria, la oscuridad de Ethan y la ley que se acercaba. Y lo peor era que ya lo sabía, su amor por Ethan había ido demasiado lejos para simplemente huir. Capítulo 5. Doble vida y confrontación. Anya llegó al ático de Ethan esa noche no como amante, sino como jueza. La llave que él le había dado, símbolo de confianza, pesaba fría en su mano. Vestía con una resolución que contrastaba con la suavidad de su rostro. Victoria la había forzado, el silencio ya no era una opción. Ethan estaba en la sala, frente a la inmensidad nocturna de la ciudad, con un vaso de whisky en la mano, la imagen perfecta del hombre de negocios melancólico. Pero Anya ya había visto la sombra bajo la superficie. Tuve una conversación con Victoria hoy, dijo sin rodeos, la voz extrañamente firme. Ethan se giró, su calma dio paso a una alarma disimulada.
Ella no tenía por qué molestarte. Nuestros problemas no son tuyos. Se hicieron míos cuando chantajeó la vida de mi padre con una deuda vinculada, según ella, a la red de la que intentas zafarte, y a él a proyectos, replicó Anya, observando la reacción. La máscara de Ethan se resquebrajó. Dejó el vaso con un golpe seco sobre la mesa de cristal, sus ojos ardieron con rabia y desesperación. Victoria es una zorra despechada. Es una mentirosa. ¿Y la libreta? Insistió ella. El diario donde escribiste que L.A. Proyectos era un conducto, que usabas a Bressler como testaferro y que me usabas a mí como tú, ancla pura, para tu moral rota. Ethan cerró los ojos un instante, como al borde del colapso. Al abrirlos, la resistencia había dejado paso a una vulnerabilidad cruda. Se acercó, pero Anya retrocedió. Sí, es verdad, pero no es como crees, dijo, la voz áspera y suplicante. No te usé, Anya. Me aferré a ti. Hay diferencia. Eres lo primero honesto, lo primero real en mi vida en 10 años. Cuando te conocí supe que, si seguía, te perdería antes de tenerte. Respiró hondo y afrontó su pasado. Mi padre no fue un héroe. Fue un constructor arruinado por su socio. Ese hombre robó fondos de pensiones y lo llevó a la ruina. Se suicidó 3 años después, por la vergüenza. La revelación cayó como una piedra. No blanqueo dinero por placer, continuó Ethan. Lo blanqueo para recuperar lo que nos fue robado y para arruinar, a su vez, al hijo de ese socio. Ese hombre se llama Patrick Sterling. Victoria es su hija. Anya sintió vértigo. La trama era más densa de lo que imaginaba. Victoria no solo estaba celosa, defendía a su padre de la venganza de Ethan. ¿Entonces eres un vengador?, preguntó ella, ¿te has convertido en lo que odiabas para vengar a tu padre? Intento corregir una injusticia ancestral, corrigió él, con dolor. Victoria busca la documentación que incrimina a su padre. Sabe que mi plan es exponerlo, aunque me lleve a la ruina. Ella no te protege, intenta evitar el daño legal que yo puedo hacerle a su familia. Una oleada de compasión y rabia la atravesó. Victoria quiere que la traicione, que le entregue esos documentos. La detective Torres y la unidad de delitos financieros están siguiendo el hilo de L.A. Proyectos. Estás acorralado, Ethan. Ethan asintió, con la mirada fija en la suya. Lo sé, pero me niego a implicarte. Vete, Anya, vete con Leo, yo limpiaré el desastre. Ella dio un paso adelante y acortó la distancia. Lo que vio en sus ojos no era el pulcro arquitecto ni el criminal frío, sino un hombre desesperado y enamorado. No me iré, dijo. ¿Crees que soy débil? He vivido con la sombra de las deudas toda mi vida. Si vamos a caer, caeremos juntos. Pero te pido algo, si te ayudo a enfrentar esto y a limpiar el desastre, ¿dejarás la venganza y esa vida oscura para siempre? Ethan la miró, el alma reflejada en sus ojos. Se inclinó, la tomó del rostro y la besó con una desesperación que era también promesa. Por ti, Anya, haré cualquier cosa, pero será peligroso. Victoria es implacable. El beso selló el pacto. Anya había elegido, la pasión, la verdad a medias y el peligro. De espectadora pasó a formar parte de la partitura de las sombras. El juego acababa de comenzar. Capítulo 6, el pacto silencioso. Anya y Ethan se movían por el ático como dos conspiradores en su propio nido. El aire, antes cargado de una pasión despreocupada, ahora vibraba con una tensión palpable, miedo y propósito entrelazados. Ella había elegido quedarse, esa decisión forjó un pacto silencioso, una lealtad nacida en el ojo de la tormenta. Victoria no va a esperar, dijo Anya, la luz de la mañana revelando el cansancio bajo los ojos de Ethan. Estaban sentados en la amplia mesa de la cocina, rodeados de planos y documentos que antes eran solo papeles de trabajo, y que ahora se mostraban como evidencia explosiva. Ethan asintió, el dedo trazando un círculo sobre el plano de un almacén en desuso. Lo sé, ella es metódica, sabe que si me expone a mí, expone a su padre. Quiere la documentación de L.A. Proyectos para proteger a Patrick Sterling y cerrar esto para siempre. ¿Y tú qué quieres?, preguntó Anya, apoyando los codos en la mesa. Exponerlo, respondió Ethan. No me importa caer si con ello pagas lo que nos hicieron. Pero ahora que estás aquí, se interrumpió, la voz ahogada. Ahora quiero otra cosa, quiero salvarte. Y la única forma es darles lo que piden, o simular un desvío que me compre tiempo. Anya tomó su mano, notando las venas tensas por el estrés. No vamos a caer en su juego. No le dé la satisfacción.
Victoria chantajeó a mi padre, ella sabe de su debilidad por los préstamos sin respaldo. Vamos a usar eso. Haré creer que te traiciono por Dimitri, pero solo para acercarme y encontrar su punto débil. Ethan la miró con mezcla de admiración y terror. Propones que te uses como cebo. Es demasiado arriesgado. Victoria no es emocional, es una estratega. Y yo soy artista, replicó Anya, con una sonrisa amarga. Sé actuar, sé tocar las notas justas. Ella cree que soy la ancla pura, que se quebrará. Le demostraremos que el cello también tiene cuerdas de acero. Durante las siguientes 48 horas, el ático se transformó en un centro de operaciones. Anya se familiarizó con la red de empresas pantalla, el flujo de dinero de LA Proyectos y el nombre de Patrick Sterling, el verdadero objetivo de Ethan. Aprendió a rastrear la documentación encriptada que podría incriminar a Sterling. La primera nota de su partitura fue una llamada a Victoria. Acepto, dijo, la voz temblando solo un poco, interpretando a la víctima asustada. Pero necesito garantías, que la deuda de mi padre será borrada. Quiero ver el documento de condonación antes de dar el siguiente paso. Victoria rió con suficiencia al otro lado de la línea. Me gusta la música, Anya. Sabía que entenderías las reglas de supervivencia. Mañana al mediodía te enviaré la prueba de cancelación. Luego hablaremos de cómo accederás a los archivos de mi querido Ethan. No me falles, o tu padre no será el único que pierda la libertad. La llamada fue un respiro tenso. Mientras Ethan la abrazaba, otra sombra se cernía. Patrick Sterling es mi némesis, susurró él en su cabello. No confío en su hija. Victoria tiene talento para el drama. Si el rastro de LA Proyectos la incrimina, podría hacer cualquier cosa por conseguir ese archivo. Anya apretó los dientes. No solo enfrentaban a un enemigo calculador, sino a una jugadora que movía vidas como piezas en un tablero. La jugada más peligrosa se acercaba, pero la adrenalina silenció sus miedos. Por primera vez, se sentía dueña de la sinfonía de su vida. Capítulo 7. La visita de la detección. El ensayo de Anya en el teatro municipal esa tarde fue un desastre. Sus dedos se movían mecánicamente, su mente, en cambio, estaba en el archivo encriptado y en la jugada de Victoria. El director la despidió temprano, frustrado. Al salir, sintió una mirada distinta. No era la admiración habitual, sino una observación penetrante, fría y profesional. A pocos metros, en la acera, la detective Elena Torres, la mujer de cabello gris que Leo había identificado, la esperaba, sola, con chaqueta de cuero y expresión imperturbable. Señorita Volkov, dijo Torres, acercándose con pasos lentos y decididos. Detective Torres, Unidad de Delitos Financieros. ¿Podríamos charlar sobre su benefactor, Ethan Miller? El pánico se coló por un instante en Anya, pero recordó el pacto con Ethan. Actuación, la mujer enamorada y asustada, la víctima ingenua. No sé de qué habla, detective. Ethan me contrató para un concierto privado. Es un patrocinador de las artes. Torres sonrió apenas, la sonrisa no llegó a los ojos. La música, una coartada tan clásica como la ópera. ¿Sabe, señorita Volkov? Las notas falsas no solo arruinan una pieza, arruinan reputaciones. Y las mentiras en un interrogatorio arruinan vidas. La detective sacó una fotografía de un sobre Manila, Victoria Sterling y Patrick Sterling, el padre, en la inauguración de una de las torres de Ethan. Victoria Sterling es el nexo, dijo. Patrick Sterling es el pez gordo en esta historia de blanqueo. Y Ethan Miller es la fachada que usan para limpiar activos. Me pregunto, ¿usted es la amante inocente o la cómplice que mueve el cello a su compás? No soy cómplice, respondió Anya, conteniendo la voz. Ethan es un hombre de negocios. Y Victoria, hizo una pausa dramática, está celosa. Él la dejó, y ahora usa mis debilidades para dañarlo. Torres la observó con una intensidad que traspasaba defensas. Victoria sí está celosa, de que Ethan cambie el guión, de que su venganza pueda costarle la cárcel. Y lo peor, parece que colocó la documentación de LA Proyectos en un lugar accesible solo para alguien de su confianza. ¿Está usted protegiendo a un hombre que la ve como herramienta para su redención? El golpe fue certero, no tanto una acusación como una oferta velada. Torres apelaba a su sentido moral, tirando de la cuerda de su duda. No voy a traicionar a la persona que amo, susurró Anya, dejando asomar una lágrima para dar credibilidad a su mentira. Piénselo, replicó la detective. Su padre, Dimitri Volkov, es el eslabón débil. Victoria ha comprado su deuda y está a punto de apretar.
Si coopera ahora, usted y Dimitri pueden salir ilesos. Si no, cuando él caiga, ambos rodarán en el fango de la acusación. Torres le entregó una tarjeta, idéntica a la de Victoria pero con el logo del departamento de policía. Cuando se canse de esta farsa, llámeme. Las cuerdas de su chelo son fuertes, señorita Volkov, pero las rejas de una celda son de acero. Anya volvió a casa con el corazón en un puño. Ahora no solo Victoria era una amenaza, la ley respiraba en su nuca. La detective había tocado la fibra de su amor por Ethan, obligándola a elegir entre la justicia y la pasión. Al llegar al ático, Ethan la esperaba, su rostro tenso. Victoria me llamó. Dijo que un pajarito le informó de tu pequeño encuentro con la policía. ¿Qué le dijiste? Le dije lo que quería oír, que la policía está tras tu pista, respondió Anya. Y a la detective Torres le dije que soy tu amante desesperada y que nunca te traicionaría. Sacó las dos tarjetas, la pulcra de Victoria y la oficial de Torres. Ambas quieren lo mismo, la documentación de LA Proyectos. Ambas usan a mi padre como palanca. Ethan miró las tarjetas y luego a ella. Anya, tenemos que actuar ya. La única forma de ganarle a las dos es movernos antes de que decidan cuál de los dos eslabones, tú o yo, se quiebra primero. Capítulo 8. El baile de máscaras. La urgencia era el nuevo ritmo de sus vidas. Ethan y Anya tenían una ventana de apenas 24 horas antes de que Victoria actuara o la detective Torres obtuviera una orden de registro. La única copia de los archivos de LA Proyectos, con la prueba irrefutable de la implicación de Patrick Sterling, estaba oculta en un lugar inesperado, un antiguo almacén en el distrito industrial, uno de los primeros proyectos de Ethan. Victoria sabe que guardo secretos en mis cimientos, explicó Ethan, mientras empacaba un pequeño maletín con herramientas de hacker y una linterna. Pero nunca sospecharía que he vuelto a mi primer crimen, para esconder mi mayor arma. El plan de Anya era tan sencillo como arriesgado, asistir a un exclusivo baile de máscaras en el Hotel Astoria, donde Victoria Sterling sería la anfitriona de un evento de caridad. Su objetivo, distraerla, sembrar la semilla de la traición y ganar el tiempo suficiente para que Ethan accediera a la documentación en el almacén. Anya se vistió con un vestido de noche color rubí, su máscara de encaje negro realzando la intensidad de sus ojos. Ya no era Anya Volkov, la chelista endeudada, era una mujer peligrosa y enigmática. Al entrar en el gran salón de la Astoria, la opulencia del baile de máscaras contrastaba con la oscuridad de su propósito. Victoria, con un traje de seda esmeralda y una máscara veneciana, la divisó de inmediato. Anya, ¡qué sorpresa!, dijo Victoria, su voz baja y cargada de burla. Pensé que a estas alturas estarías demasiado ocupada llorando por tu padre como para asistir. Mi padre estará bien, Victoria, respondió Anya, su voz un murmullo glacial. Pero el dinero me da más miedo que la cárcel. Y tu trato, me interesa. Ethan está fuera esta noche. Quizás sea el momento de hablar de cómo obtener ese archivo. Victoria la tomó del brazo y la condujo a una esquina oscura cubierta de terciopelo. Me gusta tu nuevo tono. Hay una pasión por la supervivencia que te hace casi interesante. El archivo está encriptado, lo sé. Dime dónde esconde la llave digital. Anya sintió la presión aumentar, pero mantuvo la compostura. La llave está en un lugar físico que solo yo conozco. Pero no te diré nada si antes no veo el documento de liberación de la deuda de mi padre. Lo quiero ahora, o no habrá trato. Victoria gruñó, la impaciencia nublando su juicio. Sacó su teléfono y envió un documento a Anya, la condonación notariada de la deuda de Dimitri Volkov. Anya lo leyó 2 veces, el corazón latiéndole con un pulso de victoria. Hecho. Ahora, la llave, exigió Victoria. En ese instante, el teléfono de Anya vibró. Era un mensaje cifrado de Ethan, lo tengo. El archivo está en mi poder. Ve. Anya levantó la mirada hacia Victoria, sintiendo el triunfo subirle por la piel. La llave ya no es necesaria, Victoria. Acabo de pagar la deuda de mi padre, y tú lo has hecho por mí. Victoria tardó un segundo en procesarlo. Su rostro se descompuso, la máscara no logró ocultar la furia. Maldita seas, me has usado. Tú me enseñaste las reglas, Victoria. Anya sonrió con frialdad. Ahora, si me disculpas, tengo un chelista muy ocupado al que debo visitar. Se alejó rápidamente, perdiéndose entre las máscaras, las risas y el vals. Afuera, la lluvia caía en cánticos sobre la ciudad. Anya subió a un taxi, sintiéndose a la vez liberada y aterrorizada.
Había ganado una batalla, pero Victoria había recibido un golpe de ira que no olvidaría ni perdonaría. Capítulo 9. La trampa en la lluvia. Ethan esperaba a Anya en una gasolinera oscura y solitaria, a las afueras del distrito industrial. Había conseguido la documentación, la prueba que incriminaba a Patrick Sterling. Envuelto en su chaqueta de cuero, su rostro se veía duro bajo las luces de neón. Lo tenemos, dijo Ethan, entregándole una diminuta memoria USB. Es todo, las transferencias, los desvíos, la firma de Sterling. Suficiente para llevarlo a prisión de por vida. Y Victoria me dio la liberación de la deuda de mi padre, murmuró Anya, con una punzada de alivio y culpa. Ha sido mi victoria más costosa. No es momento de culpa, Anya. Es momento de estrategia. Victoria sabrá que la traicionaste. Debemos llevar esto a la policía antes de que nos encuentre o elimine lo que queda de evidencia. De pronto, un vehículo se detuvo bruscamente junto a ellos, bloqueando su coche. Una camioneta negra, sin matrículas. Las puertas se abrieron, y 3 hombres corpulentos bajaron armados con porras. Victoria ha movido ficha, gruñó Ethan, transformando su mirada en la de un cazador. Ella no juega limpio. Corre, Anya. Ethan la empujó hacia la parte trasera de la gasolinera, la memoria USB apretada en su mano. Los hombres lo siguieron, y la pelea estalló bajo la lluvia. Ethan se movía con precisión brutal, no parecía un arquitecto, sino alguien entrenado para sobrevivir. Su vida en la oscuridad había ido mucho más allá de firmar cheques. Mientras Ethan contenía a 2 de los atacantes con una ferocidad inesperada, Anya se deslizó tras un contenedor de basura, sintiendo el sabor metálico del miedo. El tercer hombre la encontró. La sujetó del brazo, obligándola a soltar la memoria USB. El pequeño dispositivo rebotó contra el pavimento mojado y rodó hacia la oscuridad. «Suéltala», gritó Ethan, liberándose con un golpe seco. Corrió hacia Anya, pero el agresor ya le apuntaba a la cabeza. «Quieto, Miller», ladró el matón. «La memoria USB o la chica muere». Victoria fue clara. Ethan se detuvo. La lluvia le pegaba el cabello al rostro, y su respiración era un temblor entre la venganza y el miedo. En sus ojos se libraba una guerra, la justicia por su padre contra la vida de Anya. «Está bien», dijo al fin, alzando las manos. «Ganas. Yo la buscaré. Suéltala». Antes de que pudiera moverse, un haz de luz lo cegó. Una sirena rugió. Un coche patrulla irrumpió en la gasolinera, luces azules reflejándose en los charcos. La detective Torres había llegado. «Policía, suelten las armas. Manos arriba», gritó por el megáfono. El asaltante, sorprendido, soltó a Anya. Ella cayó de rodillas, tosiendo, y sus ojos buscaron desesperadamente la memoria USB. Estaba a centímetros de un charco. Los hombres de Victoria, al darse cuenta de que habían perdido la ventaja, huyeron en la camioneta. Torres avanzó con el arma desenfundada, la mirada fija en Ethan. «Parece que llegué justo a tiempo para tu acto final, Miller. ¿Te entregas o debo arrestarte por poner en peligro a la señorita Volkov?» Anya se arrastró, tomó la memoria USB y se incorporó, sosteniéndola como si fuera una joya. Caminó hacia Torres, ignorando la mirada desesperada de Ethan. «Detective», dijo, entregándole el dispositivo. «Aquí está lo que buscaba, la evidencia de LA Proyectos y la prueba de que Patrick Sterling está detrás de todo. Ethan me salvó la vida al dármela. No es el criminal, solo es una víctima que buscaba venganza». Ethan la observó en silencio. Entendió su jugada, la única forma de salvarlo era convertirlo en colaborador. Ella lo había protegido de sí mismo. Torres bajó el arma, sorprendida. Miró la memoria y luego a Ethan. «Te daré una oportunidad, Miller. Pero vendrás conmigo. Nos contarás todo, desde el principio. El trato es este, Patrick Sterling a prisión, y tú, testigo principal, en libertad bajo fianza. Si mientes, la partitura cambia de nuevo». Ethan asintió, la mirada fija en Anya. Era una promesa. La música de la venganza había terminado. La música de la redención acababa de empezar. Capítulo 10. La cadencia de la redención. Las siguientes 48 horas fueron una vorágine de abogados, interrogatorios y titulares explosivos. La confesión de Ethan, respaldada por la documentación de LA Proyectos, bastó para emitir una orden de arresto contra Patrick Sterling. La verdad era tan grande y compleja que la policía aceptó el trato de la defensa.
Ethan como testigo colaborador, libre bajo fianza. Anya se refugió en un hotel discreto, lejos del ático que ahora era una escena del crimen. Su chelo era su único compañero. Al anochecer del tercer día, Ethan la encontró. Entró en la habitación con el cansancio grabado en el rostro, pero con una serenidad nueva en la mirada. Se había cortado el cabello y vestía con sencillez, sin el traje caro que antes era su armadura. Está hecho, dijo. Patrick Sterling está arrestado. Victoria ha desaparecido. La red cayó. Y yo, no tengo nada, salvo mis cuentas en blanco y mi libertad condicional. Anya se levantó, con el corazón latiendo al ver al hombre que había sobrevivido a su propia oscuridad. ¿Tienes algo más, Ethan? ¿Qué? Preguntó él, con un leve eco de su antigua arrogancia. Tienes el coraje de haber renunciado a tu venganza por una promesa. Tienes la verdad dentro de ti. Y me tienes a mí. Lo abrazó. No fue un abrazo de pasión, sino de amor profundo, reconstruido sobre las ruinas de todo lo que habían perdido. Cuando la detective Torres me preguntó por qué te protegía, le dije la verdad, confesó Anya. Le dije que no podía ser solo un criminal, porque el hombre que planeó su venganza también fue el que me dio esto, dijo, tocando el lugar donde Victoria había firmado la condonación de la deuda de su padre. Me enseñaste que el amor es el único riesgo que vale la pena correr. Ethan cerró los ojos, aspirando el aroma de su cabello, buscando el anclaje que ella representaba. No tengo nada que ofrecerte, Anya. No más cenas en áticos, ni lujos. Solo, una deuda contigo que no sé cómo pagar. Ella sonrió, luminosa. Págame con música. Toca para mí. Cuéntame una historia sin mentiras, sin secretos, sin venganza. Yo pondré la partitura, tú pondrás el alma. Anya tomó su cello y comenzó a tocar. No eligió a Shostakovich ni a Bach, sino una pieza moderna, lenta, melancólica, con una nota de esperanza creciendo entre cada compás. Mientras tocaba, la melodía llenó la habitación, un lamento que se transformaba poco a poco en promesa. Ethan la escuchó, y por primera vez no vio al público del Salón Dorado ni a la élite corrupta. Solo a la mujer que había arriesgado todo por su redención. Cuando la música cesó, el silencio fue distinto, no vacío, sino lleno de futuro. Es hermosa, susurró Ethan. ¿Cómo se llama? Aún no tiene nombre, respondió Anya. Es la partitura de lo que viene después. De la vida que construiremos juntos, pieza por pieza, nota por nota. Una vida sin sombras. Capítulo 11. La incomodidad de la calma. La vida, sin la adrenalina del peligro inminente, se sentía extrañamente desorganizada. Ethan se había mudado al discreto hotel con Anya. Sus rutinas ahora giraban en torno a citas con la detective Torres, reuniones con sus abogados y largas horas de silencio en la habitación. Ya no era el arquitecto todopoderoso ni el vengador implacable, era un hombre en libertad condicional, despojado de su imperio. Anya, por su parte, había recuperado su cello y reanudado los ensayos para el concierto benéfico. Su padre, Dimitri, libre de la deuda y a salvo, había regresado a casa ignorante de la magnitud del sacrificio de su hija, lo que dejaba una punzada de amargura en ella. Tenemos que hablar de esto, dijo Anya una mañana, encontrando a Ethan mirando un plano en blanco en su tableta. No era un proyecto, era solo el vacío. Ethan suspiró. No hay nada que hablar. Patrick Sterling está en la cárcel, la venganza de mi padre se ha cumplido, y yo soy un testigo. ¿Qué más quieres, Anya? La partitura terminó. La partitura de la venganza terminó, corrigió ella, acercándose, pero la nuestra, la de nuestra vida, acaba de comenzar. Y es un desastre sin ensayo. Te escondes de mí, hablas con tus abogados, pero no conmigo. Me salvaste solo para mantenerme a salvo. ¿O para compartir este nuevo y feo comienzo? Él se levantó, su mirada era oscura, densa, contradictoria. Te salvé porque te amo. Y precisamente por eso, te mereces más que un hombre al borde de la bancarrota moral y legal. Mis manos están manchadas, Anya. Tú eres pura. Mírame, lo he perdido todo, y la única razón por la que Victoria no está detrás de mí es porque tú me presentaste como tu víctima. No es lo que perdiste, es lo que ganaste, replicó ella, firme. Ganaste la oportunidad de ser un hombre honesto. Y si tus manos están manchadas, las mías también. Te ayudé a ejecutar un fraude. Mentí a la policía. Juntos creamos un plan ilegal para anular el chantaje. No soy tu ancla pura, Ethan. Soy tu cómplice, para bien o para mal. La franqueza de Anya desarmó su defensa.
La confrontación se transformó en necesidad, en un reconocimiento mutuo de las sombras que compartían. Esa tarde, la detective Torres se reunió con ellos en una cafetería discreta. Ya no era una adversaria, sino una aliada incómoda. Patrick Sterling está cooperando a regañadientes, informó Torres. Pero el nombre de Victoria ha salido en sus declaraciones, en movimientos de activos justo antes del arresto. Sospecho que se llevó el dinero restante para financiar su fuga. Ethan se tensó. Victoria no perdona. Si el dinero desapareció, me culpará a mí por la caída de su padre. Exacto, asintió Torres, bebiendo su café. Pero hay algo más. Uno de los hombres que los atacó en la gasolinera fue identificado. No es un matón común. Su historial está vinculado a un antiguo socio de tu padre, Jonathan Miller. Un hombre llamado Leo, el mismo que te dio la primera pista para tu venganza, ¿verdad, Miller? La revelación cayó como un trueno. Leo, el hombre que había iniciado su búsqueda de venganza, no era un informante inocente. Era un doble agente, un peón en un juego mucho más grande. Capítulo 12. La traición de la sombra. La mención del nombre Leo golpeó a Ethan con una fuerza inesperada. Comprendió que la venganza que creía haber orquestado había sido, en realidad, una trampa cuidadosamente tendida. Leo era la sombra en la partitura, murmuró Ethan, con la rabia recorriéndole las venas. Me dio la información en el momento justo, cuando yo estaba más vulnerable. Me señaló a Patrick Sterling. Pero trabajaba para Victoria. No necesariamente para Victoria, corrigió Torres, deslizando una carpeta sobre la mesa. Leo está vinculado a una corporación aún mayor, Ares Global. Se presentan como firma de seguridad y gestión de crisis, pero en realidad son el músculo detrás de muchos negocios sucios de esta ciudad. Curiosamente, Ares Global solía trabajar para tu padre. La cara de Ethan palideció. Su padre, Jonathan Miller, el hombre por cuya venganza había luchado, no era solo una víctima inocente, su historia era más compleja y oscura de lo que había imaginado. Mi padre, no, susurró Ethan. Él era solo un arquitecto de la vieja escuela. Sterling lo traicionó. Patrick Sterling fue solo el primer movimiento en un juego mayor, dijo Torres. Leo te dirigió hacia Sterling para distraerte del verdadero autor intelectual. Ares Global fue la herramienta que tu padre usó para levantar su imperio. Y la misma que se volvió contra él. Anya tomó la mano de Ethan bajo la mesa. Notó su temblor. No solo su venganza había sido un espejismo, sino que la imagen de su padre quedaba hecha pedazos. ¿Y Victoria qué papel juega en todo esto? Preguntó Anya. Victoria es la heredera de Sterling, explicó Torres. Cuando supo que Ethan poseía información que comprometía a su padre, contactó a Ares Global. Usó a Leo para eliminar rastros y recuperar pruebas, sin saber que la propia Ares fue la que había puesto a su padre en el punto de mira. Ares Global juega a ambos bandos. La detective Torres tenía un plan, la única forma de romper el ciclo es exponer a Ares Global. No podemos atacarlos de frente, son demasiado poderosos y sus tentáculos llegan a todas partes. Pero hay una oportunidad, hay una auditoría interna en la policía que investiga a Ares por presunta extorsión. En el archivo que tú, Ethan, cifraste sobre LA Proyectos hay un Easter egg que vincula directamente a Ares con el blanqueo. Lo he revisado, es nuestra póliza de seguro. Si revelas esa conexión, obtendremos una orden federal y podremos empezar a desmantelar la organización. Ethan miró a Anya. Su venganza había fracasado, pero la necesidad de hacer justicia por su padre seguía intacta, ahora dirigida a un enemigo mucho más grande. Acepto, dijo Ethan, con voz firme. Iremos contra Ares Global, pero necesito un favor. Anya debe mantenerse totalmente al margen. Si algo falla, no quiero que ella esté ni siquiera cerca de la explosión. Anya sintió la herida de la exclusión, pero Torres intervino con pragmatismo. Tiene razón. Victoria sigue prófuga. Si se entera de que usamos LA Proyectos para atacar a Ares, intentará silenciarlos a ambos. Debes desaparecer por un tiempo, señorita Volkov. Capítulo 13. El último concierto. La separación era inevitable, pero no por falta de amor, sino por exceso de él. Ethan y Anya acordaron que ella viajaría a la finca de un viejo amigo de Dimitri en la Toscana, un lugar remoto y seguro. Ethan se quedaría para colaborar con Torres, sabiendo que su vida estaba en juego. No me pidas que me vaya sin despedirme con música, le dijo Anya esa noche. Él asintió. Toca la partitura de después, la que aún no tiene nombre. Anya tomó su cello.
La música llenó el espacio de su última noche juntos. La melodía era más fuerte, más compleja que antes, con notas de resolución y una cadencia final que prometía un regreso. Al terminar, las lágrimas corrían por el rostro de Anya. Esta pieza es una promesa, Ethan, dijo, limpiándose los ojos. Es la promesa de que SQ volverás. Y de que te esperaré. Volveré, prometió él, abrazándola con una desesperación contenida. Y cuando lo haga, seré un hombre que merezca esta música. A la mañana siguiente, Anya se dirigió al aeropuerto, con su chelo como único equipaje. En el control de seguridad, su teléfono vibró. Era un mensaje cifrado de Victoria Sterling. ¿Creíste que el juego había terminado? Tu chelo es la única cosa que puede hacer que Ethan Miller revele la verdad. Me aseguraré de que no lo vuelvas a tocar. Nos vemos en Italia, querida Anya. El mensaje era una amenaza clara y terrible. Victoria no solo había escapado, le seguía la pista, y la había dejado ir a propósito, usándola como cebo para atraer a Ethan o, peor aún, para destruir lo que él más amaba. Entonces, una figura familiar apareció en el control de seguridad. Era Leo, el hombre de Ares Global. Vestía un traje de viaje impecable y sonreía con una calma que helaba la sangre. Señorita Volkov, dijo con voz grave. ¡Qué coincidencia! Parece que vamos en el mismo vuelo. Tengo órdenes de mi empleador de asegurarme de que el viaje sea seguro. Anya sintió el pánico treparle por la piel, pero no podía echarse atrás. Si intentaba huir, delataría la trampa. Subió al avión, sabiendo que no solo Victoria la seguía, sino también un agente del verdadero enemigo de Ethan. Mientras el avión despegaba, Anya miró por la ventanilla. La ciudad, testigo de su amor y su tormenta, se hacía pequeña. Se aferró al estuche del chelo. La partitura de después ya no era solo una promesa, era su única esperanza de sobrevivir a lo que estaba por venir. Capítulo 14. La trampa italiana. La Toscana, bajo el sol de la mañana, era una postal de paz, un contraste cruel con la tensión que Anya llevaba dentro. La finca de Dimitri, un antiguo caserío rodeado de olivos, parecía inexpugnable. Pero Anya sabía que la verdadera amenaza no estaba en la entrada, sino en el hombre que la había acompañado hasta allí. Leo, el agente de Ares Global, se había instalado en una pequeña cabaña a pocos metros del caserío, con la excusa de ser un guardia de seguridad contratado por Dimitri. Su presencia era un recordatorio constante de que ella era prisionera. Anya intentó contactar a Ethan, pero Leo había hecho que no hubiera señal de celular ni internet en la finca. Estaba aislada. Una tarde, mientras practicaba en el gran salón, Leo entró sin avisar. No te esfuerces, Anya, dijo, observando cómo sus dedos temblaban sobre el chelo. Ethan no sabe dónde estás, y aunque lo supiera, no le importaría. Tiene problemas más grandes ahora. Y tú eres solo un cebo para lograr que él coopere con nosotros. Una garantía. ¿Cooperar en qué?, preguntó ella, con la voz desafiante. Ethan tiene la clave para hundir a Patrick Sterling, respondió Leo. Eso podemos tolerarlo. Pero también guarda una llave que vincula a Ares Global con la caída de tu padre. Queremos esa llave, la partitura de la sombra completa. Y la vas a conseguir, convencerás a Ethan de que la entregue. Leo la miró con frialdad. Victoria Sterling es una aficionada, nosotros somos los profesionales. Si Ethan se niega, tu chelo no será lo único que se rompa. Victoria prometió terminar lo que empezó, y Ares tiene las herramientas para hacerlo de la forma más dolorosa. Ethan no te salvará dos veces. El terror se hizo palpable en Anya. No solo su vida estaba en juego, también la de Ethan. Comprendió entonces que Victoria no había escapado. Ares Global la había liberado y la usaba como instrumento, una amenaza ambulante contra ambos. Esa noche tomó una decisión, tenía que avisarle a Ethan. Explorando la casa, encontró un viejo teléfono fijo en la despensa, vestigio de tiempos en que la finca no dependía de la red moderna. El cableado era antiguo, pero el servicio seguía activo. Sabía que Leo la escucharía si marcaba directamente, así que debía ser rápida y críptica. Llamó al número de emergencias y, cuando una voz respondió, susurró con prisa usando nombres clave que solo Torres y Ethan entenderían. La sombra tiene la partitura incompleta. Ares Global sostiene el chelo. Victoria es el arco. Di a la detective que la Toscana es la clave. Necesito el rescate de la promesa. Colgó antes de que Leo pudiera entrar, el corazón le latía con fuerza. Había enviado el mensaje.
Ahora solo quedaba esperar que Ethan y Torres lo descifraran a tiempo, antes de que la trampa italiana se cerrara. Capítulo 15. La fuga y la promesa. En la ciudad, la llamada de Anya llegó al escritorio de la detective Torres. La policía, que trabajaba con Ethan, había interceptado la comunicación y descifrado el código. Ethan, Ares Global no solo quiere la llave, dijo Torres, con el rostro grave. Quieren a Anya. La tienen como cebo en la Toscana. Y por cómo habló de Victoria, creo que la usarán para obligarte a entregar la información y luego matarla, haciendo que parezca obra de Victoria. Ethan estaba en la oficina de Torres, listo para la confrontación final. Su semblante se descompuso. Había jurado protegerla. No voy a entregarles la llave. Pero voy a ir a Italia, dijo, levantándose. No puedes ir, replicó Torres, frustrada. Es una trampa. Sin cobertura legal, si Ares te atrapa en el extranjero no podremos ayudarte. Además, si entregamos la información ahora, Victoria escapará y Ares eludirá el castigo. Entonces tienes que ayudarme a sacarla de allí, insistió Ethan. Yo tengo la llave y solo la usaré para derribar a Ares Global. Pero primero, mi promesa. Anya debe estar a salvo. Viéndole la desesperación, Torres tomó una decisión. Está bien, Miller, te ayudaré. Tenemos 24 horas antes de que la orden de cateo contra Ares sea oficial. Usaré mis contactos internacionales para darte una coartada y un equipo de extracción mínimo. Y tú cumplirás tu parte del trato. Esa misma noche Ethan partía hacia Italia, no con traje de arquitecto, sino con el equipo y la determinación de un hombre en misión de rescate. En la Toscana, Anya preparó su fuga. Sabía que Leo se pondría en alerta si lo intentaba, así que debía ser rápida y silenciosa. Esperó la hora más oscura, cuando el vino y la calma italiana relajaran la vigilancia. Tomó su cello, pesado, incómodo, era su única arma y lo único que Victoria y Leo realmente querían destruir. Se deslizó por la cocina y salió por una puerta trasera. El silencio se rompió. Leo la esperaba. Ingenua, Anya, dijo, con una sonrisa fría. Sabía que te moverías. Dame el cello. O quédate con él. Aún funciona después de que lo usemos para obligar a Ethan a entregar su tesoro. En ese instante un motor rugió entre los olivos. Ethan. Anya, ahora, gritó, saltando de un todoterreno. La distracción bastó. Anya lanzó el cello con todas sus fuerzas contra Leo. El impacto lo aturdió el tiempo justo para que ella corriera hacia Ethan. Sube, gritó él, arrancando mientras Leo se recuperaba. Victoria, observando desde la casa principal, salió empuñando una pistola. Disparó una vez, la bala golpeó la carrocería del coche, junto a la cabeza de Anya. Ethan aceleró y dejaron atrás la finca, los olivos y la última sombra de la venganza. Anya, en el asiento, miró a Ethan. Estaba tenso, concentrado en la carretera, pero vivo. Tenemos que irnos lejos, dijo él con voz ronca. Pero primero, hay algo que debo hacer. Una hora después, desde un teléfono satelital seguro, Ethan llamó a Torres. La llave está lista. Es el momento. Victoria y Ares se han expuesto. Actúa. Colgó. Había entregado la última parte de la partitura. El sacrificio había terminado. ¿Y ahora? Preguntó Anya, tomando su mano. Ethan la besó en la frente. Ahora, la partitura de lo que viene después. Una sinfonía sin enemigos. Solo tú y yo, Anya. Capítulo 16. La caída del coloso. Ethan y Anya lograron cruzar la frontera, dejando atrás el caos italiano. Ahora estaban en un lugar seguro, una casa alquilada en la costa, lejos de las grandes ciudades y del alcance inmediato de Ares Global. Por primera vez en meses, se permitieron un silencio que no estaba cargado de amenaza, sino de alivio. Mientras Anya se recuperaba de la tensión, Ethan se concentró en la misión. Desde su refugio colaboró con la detective Torres. La llave que había mencionado no era más que un detonante digital. El archivo encriptado de LA Proyectos no solo incriminaba a Patrick Sterling y a Ares Global en el blanqueo, sino que también revelaba la estructura jerárquica de la firma y a los políticos y empresarios que usaban sus servicios. El tiempo apremiaba. Ethan y Torres activaron el movimiento. En la ciudad, la noticia estalló. La policía y agencias federales, con la coartada perfecta, lanzaron redadas simultáneas. Ares Global apareció en los titulares, vinculada a extorsión, blanqueo y a la caída de Sterling. El caos fue total. Leo fue capturado en la Toscana, intentando escapar de vuelta.
Su detención dio a Torres la pieza final para conseguir las órdenes contra los verdaderos jefes de la corporación, quienes habían usado a Jonathan Miller, el padre de Ethan, como chivo expiatorio y habían orquestado todo desde las sombras. El coloso empezó a desmoronarse. Pero, en medio de la euforia, llegó una noticia sombría: Victoria Sterling había desaparecido. Aprovechando la confusión de las redadas, había eludido a las autoridades y se había esfumado, llevándose consigo la certeza de que el peligro no había terminado. Victoria no era Ares, pero su odio era personal, implacable y dirigido a ellos. Esa noche celebraron una victoria agridulce. La justicia había ganado una batalla, pero la paz todavía no era completa. Ella no se detendrá, susurró Anya, acurrucada junto a Ethan. Lo sé, respondió él, besándole el pelo. Pero ahora, por primera vez, no estamos huyendo. Estamos esperando, juntos. Y yo tengo algo que hacer antes de que ella regrese. Capítulo 17. La confesión a la sombra del padre. Con Ares Global temporalmente paralizado, Ethan sintió la necesidad de cerrar otro capítulo, el de su padre. Viajó a una ciudad vecina para encontrarse con Dmitry Volkov, el padre de Anya, que aún ignoraba la verdadera dimensión de los eventos. El encuentro fue en un café discreto. Dmitry, ya mayor pero con la dignidad intacta, miró a Ethan con mezcla de respeto y recelo. Sé que salvaste a Anya y que saldaste mi deuda con Sterling. Estoy en deuda contigo, Ethan, dijo Dmitry. Lo hice por Anya, y por mi padre, respondió Ethan, respirando hondo. Pero hay algo que debes saber: la historia que te conté sobre mi padre, Jonathan Miller, es solo una parte. Él no fue únicamente una víctima. Ethan le reveló la verdad a Dmitry. Jonathan Miller había usado a Ares Global en sus negocios, había pisoteado a colegas arquitectos y amasado una fortuna cimentada en la corrupción. Patrick Sterling fue su socio traidor, sí, pero la semilla de la desgracia la había plantado Miller. Mi venganza no fue solo contra Sterling, Dmitry confesó. Fue la necesidad de limpiar el nombre de un hombre que yo idealicé. Al final no pude. Mi padre era complejo, ambicioso y moralmente quebrado. La partitura de la venganza fue la mentira que me conté para no ver su sombra. Dmitry guardó silencio largo, observando el dolor en los ojos de Ethan. ¿Y Anya lo sabe?, preguntó. Lo sabe todo, y aún así decidió quedarse. Ella me salvó, como yo la salvé a ella, respondió Ethan, con la voz cargada. Dmitry sonrió con tristeza. El amor de Anya es como su música, Ethan. Ve más allá de las notas equivocadas, escucha la melodía completa. Los hombres, a menudo, somos versiones mal ensayadas de lo que deberíamos ser. Pero has demostrado tener el corazón para cambiar la partitura. No te juzgo por el pasado de tu padre, sino por el futuro que elegiste con mi hija. La confesión resultó liberadora. Al reconocer la oscuridad de su padre, Ethan se desprendió de la carga de honrar una ilusión. De regreso en el refugio, encontró a Anya esperándolo, el chelo apoyado en el regazo. Ella no preguntó por la reunión, simplemente lo abrazó. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella. Empezamos de cero, sin secretos, respondió Ethan. Y hay algo más, quiero que toques. Quiero que el mundo escuche la partitura de la promesa. Capítulo 18. La partitura de la promesa. La noticia del concierto benéfico de Anya se difundió rápido. A pesar de todo, la comunidad artística se volcó con la virtuosa del cello, que había atravesado un infierno personal. El recital sería en un teatro pequeño pero elegante, un faro de luz en medio de la oscuridad. Ethan no estaría en el público. Sabía que su presencia pondría en riesgo a todos. Si Victoria volvía, elegiría el lugar con más carga emocional para ellos. En cambio, estaría en un palco privado y discreto, junto a la detective Torres, observando desde las sombras y listo para actuar. Anya se preparó para el concierto sabiendo que no tocaba solo por la caridad, tocaba por Ethan, por un futuro y para exorcizar fantasmas. Torres, por su parte, había infiltrado agentes encubiertos por todo el teatro. La trampa era doble. Victoria, obsesionada con el cello como símbolo de su derrota, podía aparecer, y Ares Global, aún herido, quizá intentaría un último movimiento desesperado. La sala se llenó. Anya salió al escenario con una serenidad que desmentía la tormenta interior. Su vestido era sencillo, pero su presencia imponía. Tomó su cello y, tras una reverencia, comenzó a tocar. La melodía era la misma que aquella noche en el hotel, la partitura de la promesa. Intensidad en movimiento,
Miedo, huida, confrontación, pero siempre resolviendo en una armonía poderosa, en una nota de paz inquebrantable. Mientras el arco de Anya llenaba la sala, una figura se deslizó por la puerta de servicio, Victoria Sterling. Demacrada, los ojos encendidos por la locura y la furia, avanzaba sigilosa hacia el palco donde estaba Ethan, con una pequeña pistola oculta en el bolso. No buscaba solo matarlo, quería que la última visión de él fuera la destrucción de Anya. Cuando estuvo a punto de llegar al palco, se detuvo. Otra figura la interceptó, Dmitry Volkov. No, Victoria, dijo Dmitry, firme, plantándose frente a ella. No vas a arruinar el futuro de mi hija. Capítulo 19, el último arco. El encuentro entre Dmitry y Victoria fue un duelo de voluntades en la oscuridad. Dmitry, sin armas, se interpuso entre la asesina y el futuro de su hija. ¿Crees que me asustas, viejo? Se burló Victoria, alzando el arma. Tu hija me lo quitó todo. Y Ethan Miller destruyó la vida de mi padre. Lo voy a terminar ahora. No te quitó nada que fuera tuyo por derecho, replicó Dmitry, firme, sin retroceder. La única vida que vas a arruinar es la tuya. En el escenario, Anya no percibía la tensión. Estaba inmersa en su música. La intensidad de su interpretación alcanzó el clímax, la nota más alta, más pura, de la partitura de la promesa. Fue entonces cuando Ethan se movió. Desde su palco había visto a Dmitry enfrentarse a Victoria, y entendió que el momento había llegado. Salió de las sombras justo cuando ella apuntaba. «Victoria», gritó. Ella giró el rostro, sorprendida. Ethan avanzó, sin miedo. «El juego terminó», dijo con calma. «Ares cayó. Tu padre pagará por lo que hizo. No tienes nada, Victoria. Y yo ya no te tengo miedo». «Te equivocas, Ethan», siseó ella, apretando el gatillo. «Aún tengo esto. Y el placer de ver tu agonía». Mientras la tensión se condensaba, Torres y sus agentes emergieron de la penumbra. Victoria, acorralada, disparó. No hacia Ethan, sino hacia el escenario, hacia el símbolo de su derrota, el cello de Anya. La bala impactó contra el viejo estuche, aquel que había viajado con Anya desde Italia. El golpe sordo quebró la música y congeló el aire. Anya dejó de tocar, su corazón se detuvo un instante. Buscó a Ethan con la mirada justo cuando los agentes reducían a Victoria. Victoria Sterling fue esposada. El último arco había sido tocado. El teatro quedó en silencio. El público, atónito. Anya bajó del escenario y corrió hacia Ethan, las lágrimas aún brillando bajo las luces. ¿Estás bien?, preguntó, temblando. Estoy bien, respondió él, con la respiración agitada. Victoria era la última sombra. Ahora, es nuestro turno. La policía se llevó a Victoria. El peligro había terminado. El concierto concluyó con el sonido de un disparo, pero también con la resolución de una historia que había esperado demasiado por su última nota. Capítulo 20. Una melodía nueva. 6 meses después. El polvo se había asentado. Victoria Sterling fue condenada y Patrick Sterling enfrentaba cargos federales. Ares Global había sido desmantelada, sus líderes, arrestados gracias a la información de Ethan. Ethan Miller cumplió su promesa. No fue a prisión, su cooperación, el testimonio de Anya como víctima y el apoyo de Torres como aliada le valieron un acuerdo con la fiscalía. Fue condenado a servicios comunitarios y a una multa enorme. Perdió su fortuna, pero ganó algo más valioso, su libertad. Ahora, Anya y Ethan vivían en una pequeña casa frente al mar, lejos del antiguo imperio de los Miller y del caos que los había unido. Ethan trabajaba como consultor para una ONG que construía viviendas de bajo costo, reencontrándose con la esencia de su profesión. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Anya estaba en el porche con su cello. No era el mismo, era uno nuevo, regalo de Dmitry, pero conservaba el mismo espíritu. Ethan se acercó y la envolvió con sus brazos. «¿Qué tocas?», preguntó. «Una nueva pieza», respondió ella. «El concierto del regreso a casa. Es simple, sin suspenso, sin venganza. Solo paz, y un poco de alegría». La melodía era luminosa, tierna, el sonido de dos almas que habían atravesado la oscuridad y encontrado la luz. «Me gusta», murmuró Ethan, besándola suavemente. «Es mejor que cualquier partitura de la venganza». «¿Y tú, Ethan Miller, el hombre que no puede vivir sin construir algo? ¿Qué has diseñado hoy?» Ethan sonrió, una sonrisa nueva, limpia. Sacó una pequeña caja de terciopelo.
Diseñé un futuro, dijo. Una estructura pequeña, pero inquebrantable. Dentro había un anillo sencillo, de plata. Anya Volkov, dijo arrodillándose sobre la madera del porche. La única persona que vio más allá del arquitecto en las sombras. La que salvó mi alma con música. ¿Me harías el honor de ser mi esposa y tocar la melodía de nuestra vida, sin importar lo que venga? Anya sonrió, con lágrimas de felicidad. Sí, Ethan. Sí a la sinfonía, al final feliz. Y a todas las notas que aún están por escribirse. Mientras el sol se hundía en el horizonte, se besaron. El pasado era una partitura ya tocada, el futuro, una melodía sin límites. Su amor, la única constante. La partitura de las sombras había terminado, dando paso a la partitura de la vida. 3 meses después de la propuesta. El compromiso de Anya y Ethan fue una celebración discreta, un contrato de amor, que reescribía las reglas que el mundo les había impuesto. Decidieron casarse en una ceremonia íntima, en un viñedo de la Toscana, lejos de la finca de los Volkov, lejos de los fantasmas, con el mar como testigo. Su nueva vida, aunque libre de conspiraciones y venganzas, no era un cuento de hadas. Las secuelas de la guerra emocional aún dolían. Ethan lidiaba con la bancarrota y el reto de empezar desde cero. Anya se dedicaba a reestructurar la fundación benéfica de su padre, asegurando que la música siguiera salvando vidas. Una noche, mientras revisaban los planos de su nueva casa, un diseño sencillo y funcional, la tensión entre ellos se hizo palpable. Estos planos son perfectos, Ethan, dijo Anya, pasando los dedos sobre el dibujo. Pero no tienes que hacerlo todo tú. Puedes pedir ayuda. Sé que extrañas la escala de tus antiguos proyectos. Ethan se tensó. No es la escala, Anya. Es el control. En la construcción, todo se puede calcular. En la vida real, lo perdí. Te puse en peligro. La única forma de sentirme tranquilo es construyendo nuestro futuro con mis propias manos, desde los cimientos hasta el techo. Ya no puedo delegar mi seguridad. Anya se levantó y lo abrazó por la espalda, notando la rigidez de sus hombros. Ethan, no perdiste el control. Luchaste por sobrevivir y por hacer justicia. Sí, tuvimos miedo, pero míranos. Estamos aquí. El miedo es solo una nota disonante, no la melodía completa. Lo giró hacia ella. Nuestro contrato es este, sin mentiras, sin secretos, sin excusas. Y sin la carga de ser perfectos. Eres un hombre bueno, que hizo cosas oscuras por amor. Y te amo por el hombre que elegiste ser hoy. Ethan exhaló, la coraza emocional finalmente quebrada. Se rindió al abrazo, permitiendo que la ternura de Anya curara lo que aún dolía. Esa noche, los planos quedaron a un lado. Construyeron algo más importante, su intimidad, con paredes transparentes y cimientos de verdad. Capítulo 22. El reencuentro con el fantasma. A pesar de que Victoria Sterling estaba tras las rejas, una pieza clave seguía faltando, el destino final de Patrick Sterling y la verdad completa sobre el asesinato de Jonathan Miller. La detective Torres había conseguido un acuerdo con Patrick, una reducción de condena a cambio de la ubicación de la evidencia que lo vinculaba con Ares Global y una confesión completa. Ethan y Torres viajaron hasta la prisión de máxima seguridad. El encuentro con Patrick Sterling era el enfrentamiento con un fantasma que lo había perseguido durante años. Patrick, ahora un hombre quebrado, lejos del titán que había sido, se sentó frente a ellos. Sabía que vendrías, Miller, dijo con voz áspera. La partitura siempre encuentra su final. Reveló entonces que Victoria, su propia hija, lo había traicionado, había vaciado sus cuentas para financiar su huida. Aquella traición final lo había empujado a la ruina. Después, habló de Jonathan Miller. Tu padre no fue mi víctima, fue mi rival, confesó Patrick, bajando la mirada. Éramos socios, hasta que quiso quedarse con todo el poder en LA Proyectos, usando a Ares Global para silenciarme. Fue él quien rompió las reglas. Yo solo me defendí. Su voz se quebró. No lo mató Ares, lo maté yo, lo empujé durante una discusión. Y cayó, fue un accidente. Ares me ayudó a encubrirlo. Victoria creyó la mentira que yo mismo fabriqué. La verdad era brutalmente simple. No había una gran conspiración, ni justicia divina, solo un instante de furia entre dos hombres ambiciosos. Ethan comprendió, por fin, que su padre no había sido un mártir, sino un hombre con fallas. Y que su propia cruzada no había sido una sinfonía heroica, sino una nota disonante dentro de una partitura humana. Al salir de la prisión, Ethan respiró profundo.
El peso que lo había acompañado durante años se disolvió en el aire frío. Tomó su teléfono y marcó. El fantasma se ha ido, dijo cuando Anya respondió. Su voz sonaba aliviada, casi en paz. Ahora sí, puedo cerrar el libro. Capítulo 23, la despedida de soltero y la renovación. La boda se acercaba. Los preparativos eran sencillos. Dmitry Volkov se había ofrecido a acompañar a Anya por el pasillo improvisado, mientras Torres asistiría como testigo silenciosa, un recordatorio de que su amor había vencido a la ley y al crimen. Para la despedida de soltero, Anya sorprendió a Ethan. Lo llevó a un lugar que él había amado en su juventud, antes de que la venganza lo consumiera, el taller de un viejo ebanista, donde alguna vez soñó con diseñar muebles, no rascacielos. Tu verdadero yo no es el arquitecto de la traición, le dijo Anya, sino el creador. Diseña tu propia silla, Ethan. Una para mí y una para ti. Para que siempre tengamos un lugar al que regresar. Ethan pasó el día entre virutas de madera y olor a barniz. Por primera vez en años, el trabajo no era una armadura, sino una forma de sanar. Diseñó 2 sillas de roble, simples pero firmes, unidas por la precisión de sus manos y el símbolo de su promesa, estabilidad. Mientras tanto, Anya se reunió con sus amigas. En lugar de una celebración bulliciosa, ellas le propusieron un reto: componer un fragmento de la pieza que tocaría en su boda. Anya cerró los ojos y dejó que la música fluyera. Nació una melodía que reunía todos sus pasos, el dolor, la fuga, el reencuentro, con la pureza del amor conquistado. La llamó el Arco de la Unidad. Esa noche, al regresar a casa, se encontraron con las 2 sillas terminadas y la partitura escrita. Se sentaron juntos en sus nuevas creaciones, dejando que el silencio hablara por ellos. Estos son nuestros nuevos cimientos, susurró Ethan, tomando la mano de Anya. ¿Soportarán todo? Sí, respondió ella, con la pasión encendida en los ojos. Y esta es la melodía que guiará el camino. El resto de la noche fue una celebración íntima del futuro, una sinfonía de piel, madera y esperanza. Las cicatrices se habían vuelto las líneas visibles de un nuevo diseño. Uno que, al fin, pertenecía solo a ellos. Capítulo 24, el Arco de la Unidad. El día de la boda fue perfecto. El sol bañaba el viñedo con una luz dorada, y el aire olía a uvas maduras y jazmín. La ceremonia se celebró bajo un arco de flores, sencilla, elegante, íntima. Dmitry caminó junto a Anya, con lágrimas contenidas y orgullo en los ojos. La detective Torres y el viejo ebanista sonreían desde la primera fila, testigos de un amor que había sobrevivido al fuego. Ethan la esperaba en el altar improvisado, el corazón latiendo con una emoción que jamás creyó posible. Su traje oscuro contrastaba con la pureza del vestido de Anya, pero sus ojos solo reflejaban la luz que ella traía consigo. Cuando Anya llegó hasta él, Ethan tomó sus manos. Se miraron, y el mundo desapareció. Las palabras que pronunciaron no fueron simples votos, sino promesas forjadas en la fragua de la traición y la redención. Yo, Ethan Miller, te prometo que mi vida será el lienzo de tu música. Te prometo que nunca más habrá sombra entre nosotros, y que cada ladrillo que coloques será para construir un hogar seguro para ti. Yo, Anya Volkov, te prometo que mi música será el eco de tu alma. Te prometo que en cada nota habrá verdad, y que mi amor te recordará siempre el hombre honesto que elegiste ser. En lugar de anillos, intercambiaron 2 pulseras grabadas con una sola palabra: Fidelitas, fidelidad. Luego llegó el instante más esperado. Anya tomó su cello y comenzó a tocar el Arco de la Unidad. La melodía empezó con un solo lento y reflexivo, que evocaba su primer encuentro. Luego creció en un crescendo vibrante, la música de la huida, del miedo y del reencuentro. Finalmente, desembocó en una resolución dulce y luminosa, un fortissimo que se extinguió en paz. Era su historia condensada en 5 minutos de eternidad. Cuando la última nota se apagó, el silencio se llenó de emoción. No solo se habían casado, habían sanado. Bajo el arco, Ethan y Anya se besaron. Un beso sereno, no de urgencia sino de pertenencia. El cierre de un viaje. El principio de su vida. Capítulo 25, la Sinfonía de la Vida. 5 años después. La casa en la costa estaba terminada. Había nacido de los planos de Ethan, con las sillas de roble en el porche y un estudio con vista al mar para Anya. Ya no era un refugio, sino un hogar. La vida de ambos se había vuelto una sinfonía de la normalidad.
Ethan había fundado una firma de consultoría arquitectónica ética, dedicada a la sostenibilidad, demostrando que se podía construir sin corrupción. Anya era una aclamada intérprete y profesora. Su partitura de La Promesa se interpretaba en auditorios de todo el mundo. Una tarde de verano, Ethan regresó a casa y la encontró en su estudio. No estaba tocando el cello. Miraba por la ventana, con una mano sobre el vientre ligeramente redondeado. ¿Qué estás mirando, señora Miller?, preguntó Ethan, rodeándola con los brazos. Anya se volvió hacia él, los ojos brillando. Estoy escuchando nuestra próxima melodía, Ethan. La más hermosa, sin notas oscuras, sin venganza. Acabo de volver del médico. Vamos a tener un hijo. Ethan se quedó inmóvil unos segundos, la emoción recorriéndolo por completo. Había perdido la esperanza de una familia, de un futuro sin sombras, y ahora Anya se lo estaba devolviendo todo. Vamos a construir una guardería, susurró él, con la voz quebrada. La más segura y luminosa. Y yo mismo la diseñaré. Y yo le enseñaré a tocar la música más honesta, respondió ella. Esa noche, bajo la luz plateada de la luna sobre el mar, se acostaron juntos. No había miedo ni huida, solo el calor de dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y habían elegido la luz. Ethan besó a Anya, y la pasión que había nacido del peligro se transformó en un amor profundo, sereno y maduro. La música de Anya era su verdad, la arquitectura de Ethan, su promesa. Juntos habían demostrado que incluso en el dark romance, donde las sombras persisten, el amor verdadero puede recomponer la partitura. Habían cerrado el ciclo de la venganza. Y comenzado la vida. Fin.